Cuídese mucho, sigue usted muy fuerte, porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. Gracias, Juan Carlos. Yo te ruego que me salude de mi corazón y de mis brazos. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías. Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Tenemos la sensación de que a veces nos ven desde están luego a sueldo del régimen bolivariano, sobre todo por ellos, ¿no? ¿Como quién? Usted. Yo estoy a sueldo del régimen bolivariano. Usted ha colaborado con el régimen de Eso es estar a sueldo del régimen bolivariano. El llamado informe PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, difundido en el año 2016, es un episodio del que probablemente se habló más en años posteriores que en el momento de su difusión. Desde que nació Podemos, como nuevo partido de izquierdas, los medios de comunicación muy de derechas hicieron campaña sistemática contra ellos, buscando todos los aspectos negativos que pudieran encontrar. Podemos es una fuerza totalitaria, es una fuerza antisistema, es una fuerza antinacional, es una fuerza antidemocrática. No dejan de ser ideas muy parecidas al discurso nazi, porque son muy parecidas. Pero es que lo tampoco mucho más allá de la extrema izquierda. Votaron en Alemania a Hitler, es que me da igual, que me da exactamente igual. Si votan a Podemos o votan a estas formaciones de extrema izquierda, estarán votando a lo que representa lo peor de la condición humana. Y ya desde el primer momento, en 2014, se insistió mucho en el hecho de que el líder del partido, don Pablo Iglesias Turrión, había trabajado para una productora que había hecho programas para el gobierno de Irán, dado que For Apache se emitía en Hispan TV, un canal de televisión propiedad del gobierno de Irán. También se echaba en cara al señor Iglesias que formaba parte de una fundación que había prestado labores de asesoría a el gobierno de Venezuela. Y la fundación a la que él pertenece, por ejemplo, esté percibiendo 320.000 euros al año de la dictadura venezolana que está matando a gente en las calles estos días, ¿no? Pero el que tú cobres 300 y pico mil euros de un régimen que mata a la gente, te debería poner colorado. Para denunciar que se meta en la cárcel en Venezuela a un líder porque dice que ha inspirado las manifestaciones. Sí, quiero que aproveches la tribuna para denunciar o para denunciar, por ejemplo, que en Irán se cuelgue a los homosexuales de las grúas. Que habéis percibido 320.000 euros de la dictadura venezolana que está asesinando a gente en sus calles. Respecto a quienes pisotean los derechos humanos, por ejemplo en Venezuela, un régimen que le ha dado a él 3.700.000 euros. Precario en la universidad. Los 150.000 dólares. Perdóname, ¿Qué te pasó, Chávez? Perdóname, he permanecido callado. 15.000 y a ti 150.000. He permanecido. Pero Venezuela lo daba el Ministerio de Cultura de Venezuela. Muy bien, ya está. La República Bolivariana de Venezuela. Un mangante, por favor, de los iraníes, de Venezuela, de todos los asesinos de este mundo, cobráis. Alfonso, y tú eres de los que no. Por tanto, estos datos se conocían ya desde 2014 y se lo habían reprochado al señor Iglesias infinidad de veces en tertulias políticas. Por tanto, el informe PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, que hizo el policía don Andrés Gómez Gordo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que dirigía don Eugenio Pino, se limitó básicamente a hacer una recopilación de informaciones que había ya en Internet. Y encima confundió una de las fechas. Se acusaba a la productora de Pablo Iglesias de recibir en 2012 dinero de Irán a través de Hispan TV. Sin embargo, el programa For Apache no comenzó a emitirse en dicho medio hasta 2013. Este informe se publica el 12 de enero del año 2016 en Oki Diario, el digital que dirige don Eduardo Inda, y también en El Confidencial, que en ese momento son vistos como medios en la órbita del comisario Villarejo, y donde la única novedad que hay de la información que aporta es que la policía es quien está investigando. No son un grupo de periodistas, es la policía la que está investigando los vínculos del señor Iglesias Turrión con el gobierno de Irán, como queriendo darle una imagen de investigación oficial contra el señor Iglesias. Un informe como de unas 30 páginas, muy bien elaborado desde el punto de vista probatorio y técnico, que se llamaba Informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Es un informe que hicieron agentes de alto rango de la policía, no lo que se ha dado en llamar las cloacas del Estado, sino gente de la policía, desgranados los movimientos hasta el último detalle del dinero que venía de Irán al entorno del señor Iglesias y a la televisión en la que es protagonista estelar el señor Iglesias. Me refiero a Hispan TV, que es una filial de la televisión de la teocracia iraní. Y ese informe nosotros lo publicamos, también nos siguió El Confidencial 24 horas después, y ese informe era de una precisión tremenda. Ese mismo día,
Público.es, un digital en la órbita del comisario Martín Blas, rival de Villarejo, publica una contranoticia diciendo que el informe PISA no tiene ningún valor policial, no es oficial de la UDEF y se debe a la existencia de una brigada patriótica, la Dirección Adjunta Operativa, que encabeza el comisario don Eugenio Pino. El señor Eugenio Pino le da al señor Eduardo Inda el informe PISA, este lo publica. Y luego, respecto al asunto de Irán, hay un trabajo muy bien hecho de la policía que ha sido descalificado desde sectores del periodismo basura de este país, y que era un informe bastante bien elaborado, bastante profundo, que incluso llegaba a detallar que el teléfono personal del señor Iglesias se pagaba con fondos iraníes. ¿Te ordenó usted realizar el informe PISA? No le voy a contestar esa pregunta, en base a mi derecho de defensa. Aunque años después Podemos hablará del informe PISA como una gran campaña de linchamiento, como dando a entender que todos los medios de comunicación, todos los periódicos dedicaron portadas al informe PISA y todos los informativos se abrieron hablando del informe PISA. Que se inventaban pruebas falsas, que el 100% de los medios escritos de este país publicaron en portada, que eran información falsa, pero como os las daban comisarios de policía, pues la publicabais en portada. Pero yo no, qué exagerado que eres, de verdad, es decir... ¿No ha salido en todas las portadas de este país? La realidad es que el informe PISA se habló bastante poco porque no aportaba, insisto, nada nuevo. No apareció en ninguna portada, ni el 12, ni el 13, ni el 14 de enero del año 2016, y ningún telediario abrió con ello. Televisión Española le dedicó unos 30 segundos en uno de sus informativos. Lo que trata de averiguar la policía es si existe algún tipo de irregularidad en los 93.000 euros que, según fuentes policiales, habría cobrado Pablo Iglesias por sus trabajos en televisión entre los años 2013 y 2015. Una cantidad que el líder de Podemos habría recibido, según información que obra en manos de la policía, por su trabajo como presentador y director del programa Foro Apache que emite en España la cadena de televisión iraní Hispan TV. Y La Sexta, como tiene a don Eduardo Inda en su tertulia, pues salió el tema en El Rojo Vivo y luego en el informativo de La Sexta salió el desmentido. Iglesias ha dicho hoy que no tiene ningún problema en que le investigue la UDEF. Estamos encantados de que la UDEF investigue y estamos a su disposición. Con la excusa de la productora de televisión ha cobrado 600-700.000 euros anuales. Sí le dedicó un espacio el canal 13TV porque en aquella época 13TV centraba sus tertulias políticas íntegramente en criticar a Podemos. Iglesias hay que hacerle mucho menos caso y si acaso reírse. Hay cosas que no son ninguna risa, sobre todo la situación en Venezuela. El panorama no es para reírse. No es para reírse, el panorama es para denunciarlo. Carlos, ¿la investigación de la UDEF es una realidad o no? Hay un informe, pero ¿qué le pasa a ese informe, Carlos? Un informe con el que está trabajando la UDEF, pero un informe que no se nos confirma que sea de la UDEF. Entonces ocurrió algo que le vino muy bien a Podemos, que es que se judicializó el tema, porque a través de 3 vías, una, el llamado sindicato Manos Limpias, otra, una asociación denominada Justicia y Libertad, y otra, el abogado don Emilio José Rodríguez Menéndez, que se apuntó al tanto, presentaron demandas contra Podemos por financiación ilegal, amparándose en lo que decía el informe PISA. Un procedimiento que tenía muy poco recorrido, principalmente porque quien tenía vínculos con Irán y con Venezuela a través de una fundación y una productora era la persona de don Pablo Iglesias Turrión, no el partido político Podemos, que de hecho había sido fundado después de todo aquello. Y lo que es ilegal es que un partido político se financie por un gobierno extranjero de acuerdo a la legislación española, no que un particular pueda trabajar por una fundación o para una productora que a su vez cobren servicios a entidades extranjeras. Y hoy ha sido archivada definitivamente la querella contra Podemos por supuesta financiación ilegal. La Audiencia Provincial de Madrid exculpa a la productora de La Tuerca. Considera que el informe policial en el que se basaban los denunciantes de ultraderecha es un conjunto desordenado de recortes de prensa que no merecen ningún crédito. Por tanto, el Tribunal Supremo rechazó todas las demandas y a partir de ese momento Podemos y sus dirigentes tenían la excusa perfecta para no tener que responder por sus vínculos con Irán o con Venezuela. Cada vez que le preguntaban al señor Iglesias, ¿usted ha cobrado de Irán?, le decía, el Supremo ya ha archivado esa causa. Yo le he preguntado, ¿ha trabajado y en qué años para Venezuela? Me va a permitir que le lea un fragmento del auto de archivo del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, no desprendiéndose del relato de hechos, indicio alguno de acción delictiva por parte de los querellados, al no poder identificarse su actuación en ilícito penal alguno, procede el archivo de plano conforme al artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si yo le digo que el capital de la empresa esta de comunicación que manejaba usted
Si es capital iraní o es capital español, es tan difícil contestar a eso. Todo aquel que ha tratado de judicializar los elementos que me pregunta usted se ha encontrado con respuestas muy claras y muy evidentes por parte de los tribunales de justicia. En mayo del año 2016 aparece un segundo ataque por el mismo conducto, la misma cloaca, cuando el digital OK Diario de don Eduardo Inda publica que don Pablo Iglesias tiene una cuenta en el Europacific Bank en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas con 200.000 euros que le ha pagado el gobierno de Venezuela. La única novedad es, por tanto, el tema de que esté en un paraíso fiscal de Islas Granadinas. Publicamos el cobro del señor Iglesias de los $272.000 en el paraíso fiscal de Granadinas, que, como usted sabrá, es un territorio offshore controlado por la dictadura venezolana. Nosotros lo publicamos un viernes. Este es el documento que prueba la transferencia de 200 y pico mil euros al señor Iglesias. Esta transferencia se produce en marzo del año 2014. Podemos se constituye en enero del año 2014. Y aquí no ha habido una sola actuación ni de la Fiscalía ni de Hacienda. De nuevo, las grandes cadenas, los grandes periódicos, los grandes telediarios pasan del tema, porque ya empieza a ser un tema muy reiterativo. Y únicamente La Sexta saca pues al señor Inda en la tertulia diciendo el tema. Podemos asegura que el papel que publica hoy OK Diario, el certificado de una supuesta transferencia de Venezuela a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal, ese documento es falso. El documento es incontrovertible y está fuera de toda duda. Es todo falso de principio hasta el final. Es un documento que yo, digamos, no existe. O sea, yo no he puesto mi firma ni tengo ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal. Y por eso nosotros pues vamos a emprender acciones legales. Y 13TV, que efectivamente vuelve a dedicar un programa monográfico a hablar del tema. Es Pablo Iglesias. Le aparece un pago de 272.000 euros en un paraíso fiscal. Aparece reflejado en un documento que lo publica OK Diario. La policía dice que la cuenta está acreditada, la cuenta en un paraíso fiscal en San Vicente y Granadinas es de Pablo Iglesias. ¿Eso lo está diciendo la policía en estos momentos? En estos momentos está todo, esa cuenta está acreditada. Y, por supuesto, lógicamente Podemos lo desmiente, pero los papeles... ¿Es comunicado de la policía? No, de momento no. De momento es una versión que le ha pasado a la policía, fuentes policiales, de las cuales se hace eco OK Diario. Los demás medios se limitan a sacar el desmentido de don Pablo Iglesias, que vuelve a aludir al tema de que el Supremo ya ha archivado 6 veces ese asunto. Pues antes de participar en ese acto, Pablo Iglesias ha negado que el gobierno de Venezuela le pagara más de $270.000 a través de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, tal y como apunta un diario digital. El líder de Podemos asegura que es todo falso y presentará una demanda por calumnias contra el honor y la propia imagen. Creo que, por desgracia, algunos tienen mucho miedo de que ganemos las elecciones y que se van a decir todo tipo de cosas. Bueno, de nosotros se ha dicho de todo, el Tribunal Supremo ha respondido ya hasta 4 veces. En este caso vamos a presentar acciones legales y les digo desde aquí que todas esas informaciones son falsas. El Europacific Bank desmiente que el señor Iglesias Turrión tenga ninguna cuenta con ellos. Europacific Bank desmiente que Pablo Iglesias cobrara a través de su entidad más de 270.000 euros del gobierno de Venezuela. De hecho, niega incluso que tenga cuenta. Es el segundo desmentido junto al del gobierno de Venezuela. Y más allá de que hay unas cuantas tertulias mamporreras cuando el diario.es publica que el señor Inda lo único que ha hecho es supuestamente sacar un pantallazo de lo que había dicho una periodista anticomunista de Miami, que es la primera que habló del tema de la supuesta cuenta del Europacific Bank, se acaba el asunto. Es verdad que hay una demanda de Pablo Iglesias a OK Diario, que también es rechazada, porque los periodistas argumentan que ellos habían dicho simplemente que la policía investigaba la cuenta de señor Iglesias, no que la cuenta fuera real, y como la policía investigaba la cuenta, pues por tanto ellos no han mentido. Pero el documento que habéis publicado y el que has sacado hoy es distinto al que publicaste hace 3 días. Y además sé que ese documento que enseñaste hace 2 días salió hace 3 días en una página, en un canal de YouTube de una conocida periodista opositora venezolana, muy crítica con Nicolás Maduro o con Chávez, que está exiliada en Miami. Y esa información que vosotros publicasteis era un copia y pega de capturas sacadas de ese vídeo de la opositora venezolana, con el agravante de que están los dos y se pueden comprobar. Lo que sé es que el documento que tú publicaste hace 2 días no tiene un pase, no lo tiene. Primero, mi convicción moral de que la cúpula de Podemos ha cobrado de Venezuela, ha trabajado para el régimen de Venezuela, no hay duda. Dicho lo cual, este documento yo creo que no está a tu altura, no está a tu altura profesional. 3 años después, coincidiendo con unas elecciones generales, el señor Pablo Iglesias hará campaña diciendo
que el tema del informe PISA y el tema de las Islas Granadinas habían sido dos grandes linchamientos que eran los responsables del desgaste electoral de Podemos. Tú sabías perfectamente que el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima era un documento falso y fabricado. Tú sabías que el documento de la cuenta en Granadinas, y no solamente porque te lo dije yo, sino porque era evidente que era un Photoshop cutre, era información falsa. Y si tú das cancha a alguien que a sabiendas de estar publicando documentos falsos los está publicando, estás colaborando con algo que hace muchísimo daño al periodismo. Todas esas cloacas. Cuando para muchos analistas no está claro que ni el informe PISA ni el informe Islas Granadinas, por mucho que le dedicaran artículos OK Diario o Minutos 13TV, tuvieran ninguna incidencia real en el electorado de Podemos. Probablemente lo que llevó a que Podemos sufriera un descenso de votos fueron otros factores que no tenían que ver ni con OK Diario ni con 13TV. No, el informe PISA, que decía, y que además todo el mundo se encargó de decirle al señor Iglesias que había sido yo el autor de ese informe. Y le dije, si yo hubiera hecho un informe sobre ese chico, hubiera cambiado las cosas mucho, pero esa mierda de informe